Vamos a continuar explicando a Nietzsche. En este caso vamos a empezar con el pensamiento de Nietzsche. Vamos a ver en qué partes lo vamos a dividir. Para eso voy a irme directamente a los apuntes. Veis que aquí estarían las tres partes más importantes del pensamiento de Nietzsche. Por un lado estaría la que vamos a tratar de explicar hoy, el vitalismo y el pensamiento trágico. Y el vitalismo y el pensamiento trágico, ahí lo que vamos a hacer es explicar el concepto de vida que tiene Nietzsche. Ya sabéis que la filosofía de Nietzsche se llama vitalismo porque él cree que el origen de toda la realidad es una lucha entre contrarios que acaban desembocando, o si queréis, acaban generando lo múltiple. Bueno, eso es el vitalismo. El vitalismo también aboga por una nueva revalorización de los instintos, de la intuición, de los sentimientos, de todo lo irracional frente a la racionalidad, el orden, etc. Todo eso lo vamos a ver muy bien en este apartado de el vitalismo y el pensamiento trágico. Sobre todo vamos a explicar conceptos que salen en su primer libro, en el origen o el nacimiento de la tragedia. El segundo punto de su pensamiento, es tal vez el más importante, es el nihilismo negativo, la crítica a la cultura occidental, a los valores de la cultura occidental. Ahí veremos cuando lleguemos a ese punto que vamos a dividir toda la crítica que él hace a los valores pues, en distintas subcríticas. Una primera crítica a la moral, una segunda crítica a la religión, una tercera crítica a la verdad y a la ciencia, una cuarta crítica a la metafísica y a la filosofía, y todas ellas, bueno, una crítica también inserta a los valores de la vida actual, que es muy importante para nuestra época, y todas ellas van a, por decirlo así, rodear o van a llevarnos a un final que es el que Nietzsche nos quiere llevar siempre, que es a la muerte de Dios, a la pérdida del sentido de todos los valores, que es la clave del nihilismo. El nihilismo es eso, la pérdida del sentido de todos los valores y cómo los valores que teníamos en nuestra sociedad y en nuestra cultura están perdiendo constantemente el sentido. Bueno, pues abocados a ese nihilismo tendríamos por un lado el nihilismo negativo, que sería ese segundo punto, que es la destrucción de los valores vigentes o de los valores que queden. Pero asociado al nihilismo negativo, Nietzsche siempre propuso un nihilismo positivo, que es a partir de esa pérdida de los valores anteriores, tener la capacidad de generar nuevos valores. Bueno, eso sería el tercer punto del pensamiento de Nietzsche. Pues os invito a que me sigáis en este viaje. Vamos a empezar por el primer punto, ¿no? Por el vitalismo y el pensamiento trágico. Mirad, lo decía Deleuze. Deleuze es un filósofo francés posmodernista que de los años 60, 70 y 80, que escribió un libro muy bonito que se llamaba Nietzsche y la filosofía. En ese libro él empezaba preguntándose esto, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental de toda la obra de Nietzsche? Bueno, pues el problema fundamental, respondía Deleuze, es este. Es saber el valor de los valores. ¿Qué valor tienen mis valores? Y no solo los míos, sino los de toda mi cultura. Y hasta qué punto ese valor que le damos es valioso, ¿no? El valor del valor. Todo el mundo ha dado valor a unas cosas, a otras, pero lo que Nietzsche va a tratar en toda su filosofía va a ser tratar de desentrañar por qué le damos, no tanto porque le damos valor a estas cosas o a otras, sino dentro de ese valor que le damos a unas cosas a otras, ¿qué valor tiene ese valor? ¿Hasta qué punto ese valor es alto o bajo? Y para ello va a tener que desarrollar un nuevo método. Ese nuevo método va a ser la genealogía. La genealogía va a ser el método propio de Nietzsche. En él lo que va a hacer es estudiar el valor de los valores. Va a estudiar ese valor de los valores a través del origen, de la búsqueda del origen histórico de esos valores, es decir, va a ver cuándo surgieron, pero también va a haber un aspecto de crítica, ¿no? Al estudiar el origen de un valor, también como buen perspectivista que es Nietzsche, ya veréis lo que es el perspectivismo, pero bueno, como buen perspectivista que es, dirá, bueno, es que ese valor a la vez lo tenemos que juzgar, ¿no? Y ese juicio que vamos a hacer del valor nos dirá si ese valor es alto o bajo. Pero claro, ¿de dónde sacar el criterio para juzgar a los valores? Si los valores son los que se han dedicado a juzgar durante toda la historia de la humanidad al resto de cosas, ¿no? Y de esto va este primer apartado, ¿no? El de la supremacía de la vida sobre la moral. Es
un apartado que consiste en tratar de encontrar un criterio que esté por encima de los propios valores y que nos sirva para decir si los valores pueden ser bajos, altos, superiores o inferiores. Claro, ese criterio estaría más allá del bien y del mal, como dice Nietzsche, ¿no? Porque lo que está por debajo del bien y del mal es lo que dicen los valores. Por ejemplo, los valores se han dedicado durante toda la historia de la humanidad a juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y juzgaban vidas. Había vidas buenas porque hacían lo que se debía hacer, y eso tenía un valor bueno, y había vidas malas porque hacían lo que no se debía hacer, y esas vidas tenían un valor malo. Por lo tanto, los valores morales se han arrogado el valor de, o si queréis, el poder de juzgar a la vida. Pero claro, dice Nietzsche, pero ¿hasta qué punto la vida puede ser juzgada por los valores morales? Si los valores morales son muy posteriores a la vida. Es decir, si hubiera que elegir un hijo y una madre en esta familia de valores morales y vida, la madre sería la vida. La vida está ahí desde millones de años antes que surgiera en un cerebro humano lo que tenía que ser el valor moral. Por lo tanto, un criterio mucho más alto y muy superior al criterio de la valoración moral, incluso al criterio de la religión, sería el criterio de la vida. ¿No sería la vida o el criterio de la vida a partir del cual podemos juzgar si son altos o bajos los valores? Valores que han juzgado toda la historia, si os dais cuenta. Los valores de la religión, los valores de la moral, los valores de la razón. Bueno, pues todo eso lo va a poner entre paréntesis Nietzsche ante el valor de la vida. Y esto nos puede llevar al segundo apartado, porque claro, si estamos estableciendo un nuevo criterio para juzgar lo que antes nos juzgaba a nosotros, que eran los valores, y ese criterio es la vida, ¿a qué llamamos vida? ¿A qué llama Nietzsche vida? Porque claro, vida pueden ser mil cosas distintas. Bueno, pues vida, fijaos, bien, vida para Nietzsche no sería algo muy distinto de lo que es para nosotros. Algo está vivo cuando se reproduce. Algo está vivo cuando genera algo nuevo. Lo que pasa es que Nietzsche no se queda con el criterio meramente biológico, que sería el que para nosotros sería más natural. Para él, vivo está todo aquello que produzca algo nuevo, más allá de que sea biológico o no. ¿Por qué? Porque lo biológico da siempre un estudio de aquello de la vida, da un estudio de la vida siempre externo, siempre desde fuera. Una embarazada, cuando va a tener un hijo, pues prácticamente que tiene que ir al médico para decirle lo que le está pasando. Ella siente una serie de cosas por dentro, pero no sabe explicarlas. Es el médico el que se las explica. Digo por poner un ejemplo de producción de algo nuevo biológico que tiene que ver con el hombre. Entonces Nietzsche, cuando se para a preguntarse a sí mismo dónde puede estudiar el núcleo de la vida, no va a ir a la vida biológica, va a ir a la vida artística. Porque él cree que el arte es un modelo en el cual el hombre, sabiendo más o menos lo que hace, puede explicar cómo se genera algo nuevo. El arte sería un buen modelo para explicar lo que es la vida. Sería el mejor modelo de lo que es vida. Pero al ir al arte, también él va a tratar de explicar lo que es el arte a partir del nacimiento de un arte concreto. Ese arte concreto va a ser la tragedia griega, el origen de todo nuestro teatro occidental. Pues él, estudiando la tragedia, fijaos, lo que pretende es saber cuál es la esencia del arte y a la vez, explicando cuál es la esencia del arte, quiere explicarnos cuál es la esencia de la vida, ¿no? Que genera siempre algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Normal, todo esto lo quería explicar él en el nacimiento de la tragedia, normal que nadie le entendiese. Fijaos qué bonito el título del nacimiento de la tragedia. Se llama El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música. O sea que él, ya por influencia de Schopenhauer, va a hablar de esas dos cosas, de la tragedia y de la música, ¿no? Él cree también que la tragedia surge del espíritu de la música. Vamos a ver un poco de qué va esto del nacimiento de la tragedia según Nietzsche. Mira, si cogemos el espacio escénico, de donde se realizaban las tragedias griegas ya en la época clásica, vamos a ver estas partes, ¿no? que tenía el teatro griego. Tenía un foso, ¿no? Donde se ponía el coro,
tenía pues un graderío donde se sentaba el público y tenía el escenario que era donde se ponían los actores a hacer la tragedia. Recordad que las tragedias se representaban siempre por hombres que estaban tapados por máscaras, ¿no? Y esas máscaras eran su personalidad, eran el carácter que tomaban. Bueno, esto es en la época clásica. La época clásica estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Para Nietzsche esta época ya es una época decadente, es una época en la que la tragedia ha perdido su esencia y por lo tanto no es una época en la que podamos estudiar el origen del arte y el origen de la vida, ¿no? Pero sí que nos da una pista que nos puede llevar a ese origen. Fijaos que en estos tres elementos, el graderío, el escenario y el coro, nosotros en nuestro teatro actual hemos perdido el de en medio, el del coro. Nosotros vamos a un teatro y generalmente suele haber un escenario y un público, que sería un poco el graderío y el escenario de la antigua tragedia griega. Pero ¿qué ha pasado con el coro? El coro a veces, podéis decir, en un musical sigue habiendo coro. Bueno, sí, pero vais a ver que el papel del coro en un musical, aunque el coro era el elemento más musical de la tragedia griega, no es exactamente el que tenía la tragedia griega. Claro, Nietzsche se para a preguntarse cuál era el papel que tenía el coro en la tragedia griega, por qué estaba situado en el centro y por qué para ellos era tan importante, que lo situaban entre el espectador, si os dais cuenta, y el actor. Bueno, el coro, si leéis tragedias griegas, veréis que tenía un papel muy extraño, muy diferente de lo que puede tener una orquesta en la actualidad. Tenía el papel de hablar, si queréis, por los dioses o por la Moira, por el destino. Cuando el coro empezaba a actuar y empezaba a cantar, el resto de los elementos de la tragedia, tanto los actores como el público, se quedaban mirándole. Ellos empezaban a bailar y a cantar con ritmos muy contundentes y las frases que nos han quedado en las tragedias clásicas que le tocaba decir al coro eran siempre frases absolutamente rotundas. Edipo, no te enfrentes a tu destino, nadie puede con el destino. Era como ese mensaje que querían que quedara a todos los espectadores, pero era un mensaje que venía más allá de los dioses, venía de lo supradivino. Y ese elemento que decía la parte más importante de la obra, fijaos, nosotros lo hemos eliminado. Y era un elemento que paraba la obra, era el elemento crucial de la obra. A partir de esa idea, Nietzsche empieza a retroceder en el tiempo y empieza a estudiar cómo podían haber sido las primeras tragedias que se hicieron y se da cuenta que vienen de un rito religioso muy antiguo en Grecia. Un rito religioso dedicado a dos dioses que en el Olimpo de la época clásica, en el Olimpo de Zeus, podían hasta pasar desapercibidos, porque no tenían en ese Olimpo, en ese panteón griego clásico, no tenían la fuerza que tenían para el pueblo griego y sobre todo en la época más arcaica. Vamos a ver, para Nietzsche la tragedia surgió de un rito dedicado a Dionisos. Dionisos es este tipo que tenéis aquí, es una máscara dionisíaca. Dionisos la habréis visto muchas veces en cuadros con su representación romana, Baco, ¿no? el dios del vino. Bueno, pues ese es Dionisos, el dios del vino, pero también es dios de muchas más cosas. Vamos a ver por qué. Pues era un rito en el que unas ménades, unas sacerdotisas, invocaban a Dionisos para que Dionisos las tomara. ¿Qué era Dionisos? Dionisos era no solo el dios del vino, fijaos, era el dios de las fuerzas naturales, por decirlo así. De las fuerzas naturales desbocadas en el sentido de que nadie las puede controlar. Y ciegas en el sentido de que no saben nada de nosotros y les importamos nada. Imaginaos lo que es un huracán, imaginaos lo que es un terremoto. Por lo tanto, a Dionisos siempre había que temerle. Era el dios de la noche, de la embriaguez. La embriaguez es la borrachera, ¿no? Pues evidentemente, por eso es el dios del vino. Es el dios de toda aquella fuerza que nos tome y que dejemos de ser nosotros. Cuando nos emborrachamos, eso es precisamente lo que nos pasa. Es el uno primordial, decía Nietzsche. El uno era impersonal, nos supera.
Cuando Dionisos nos toma, dejamos de ser nosotros. Y representa todo lo terrible, lo desmesurado, lo desordenado, lo que no tiene límites, lo que nadie puede contener. Por eso es la fuerza de la naturaleza desbocada. A la vez, Dionisos, cuando nos toma, fijaos, igual que cuando estamos borrachos, igual que cuando nos toma el miedo o el caos o el absurdo, es la fuerza de la inmediatez, la fuerza de lo que nos lleva sin que podamos controlarnos. Dionisos siempre está por detrás de nosotros empujándonos. Cuando nos enamoramos, cuando nos emborrachamos, cuando la sexualidad tira de nosotros hacia adelante también, ¿no? Bueno, por eso también es el dios de la sexualidad, si os dais cuenta. El dios de los sentimientos incontrolables. Eso es Dionisos. Pues eso en la tragedia estaría representado, como veis, por el coro, por la música, por el ritmo, ¿no? Por eso la tragedia nace del espíritu de la música. Bueno, pues estas ménades, estas sacerdotisas, invocaban a Dionisos. En un círculo, imaginaos, tenía que ser algo parecido a un aquelarre de brujas, ¿no? Dionisos era representado, de hecho, por un macho cabrío, ¿no? Por un hombre disfrazado de macho cabrío. Bueno, cuando Dionisos las tomaba, ellas se convertían en otro. Es decir, perdían su identidad y se convertían en otro. Pasaban a ponerse esa máscara que llevan los actores en la tragedia y de pronto se convertían en generales, o se convertían en hombres, o se convertían en... eran tomados por esa fuerza y pasaban a ser otros. Y representaban su papel. O sea que la tragedia era un momento en el que tú perdías tu identidad y pasabas a ser otro. Y eso era algo catártico, era algo purificador para ti. Ese momento en el que la sacerdotisa es tomada por Dionisos y pasa a ser otro y se pone una máscara, es el elemento que llamaba Nietzsche apolíneo. Es el elemento apolíneo. Digamos que para Nietzsche el elemento fundamental de la tragedia era el dionisíaco, el que venía de Dionisos. Pero la tragedia poco a poco se fue convirtiendo en algo meramente apolíneo. Apolo también tiene mucha fuerza, lo vais a ver, pero si pierde a Dionisos, pierde el núcleo que le da la máxima energía. ¿Qué era Apolo? Apolo era uno de los dioses principales, ya sabéis, de la mitología griega. Era ese dios que que guiaba al sol con su carro a lo largo del día. Bueno, era el dios de la luz, ¿no? Era el dios del día, el dios de la belleza. No tenéis más que comparar la representación de Apolo con la de Dionisos y veréis que Apolo es un dios bello, mientras que Dionisos es un dios horrible. Bueno, pues este dios bello, que siempre llevaba un arco o una lira, como en este caso, porque tanto el arco como la lira actúan a distancia, es el dios de la distancia, de la separación, de la identidad, de lo que se puede mirar desde lejos, ¿no? Como la máscara. Y es el dios de la armonía, del orden, de la belleza. Y por eso, como es el dios de la armonía, del orden y de la belleza, es el dios del límite, de lo que está bien medido. El dios de la matemática sería Apolo. Es el dios de la distancia, ya lo he dicho antes, y como todo lo que se puede mirar con distancia, con frialdad, con racionalidad, se puede controlar. Es el dios que busca el control, el cálculo, como he dicho antes, de la matemática. Evidentemente en la tragedia estaría representado por las máscaras, por los actores en la escena y por la palabra que se va diciendo. Por supuesto que para Nietzsche, en el origen de la tragedia, no hacía falta escribir las tragedias. Las tragedias eran una experiencia mística, si queréis, o religiosa por la que se pasaba y que te transformaba. En la época clásica, si ya se ha convertido en un mero espectáculo al que el público va a ver, pues imaginaos hasta qué punto ha decaído, ¿no? Está en decadencia la propia tragedia. Claro, ¿qué quiere decirnos con todo esto Nietzsche? ¿Por qué nos habla del origen de la tragedia? Porque para él la tragedia es un buen modelo de lo que es el arte. El arte es una lucha entre estos dos dioses, entre Dionisos y Apolo. El dios que trae la fuerza desmesurada de la naturaleza, que sería la inspiración para el artista, ¿no? Esa inspiración que le dice al artista, tengo que crear, pero no sé qué voy a crear, pero me voy a poner ya, porque siento esa fuerza dentro de mí. Que siempre, para que sea arte, tiene que desembocar en un elemento apolíneo, en una obra, en la máscara, en el caso de la tragedia, pero en el caso del arte, en la obra, en el cuadro, en el tema que se haga, en la composición que se haga,
en la escultura. ¿Mm? Ahí es donde, por decirlo así, se solidifica toda esa inspiración y produce algo nuevo. Pero esa producción de algo nuevo tiene que venir de la inspiración dionisíaca. Por lo tanto, Apolo, para que sea verdaderamente nuevo, tiene que venir de Dionisos, y Dionisos, para que sea verdaderamente inspirador, tiene que producir algo, necesita algo apolíneo al final. En el artista, en el arte, se tienen que dar las dos cosas. La inspiración llena de energía renovadora y la producción de algo concreto que cada vez va a ser diferente. Cada vez que llegue la inspiración va a traernos algo distinto. Por eso el artista no deja de crear en su obra. Y bueno, esto sería para él el modelo de la vida. Pero es que esto a la vez es lo que llaman tanto Nietzsche como Schopenhauer el pensamiento trágico. El pensamiento trágico, fijaos, es la lucha entre dos opuestos que siempre da lugar a algo distinto, ¿no? Hay un opuesto, otro opuesto, luchan entre sí, generan una tensión, un desequilibrio, pero que siempre está equilibrado y que va generando cada vez algo diferente, ¿no? Si lo pasáramos a un círculo en el que las sacerdotisas invocaran a Dionisos, tendríamos lo que era la tragedia, ¿no? Y cómo cada una se iba convirtiendo en algo distinto. Si lo pasamos a este movimiento lineal de un opuesto frente a otro, como en la lira, ¿no? Como en una guitarra, que dos cuerdas están... que la cuerda está tensada por los dos extremos, pero que genera a la vez la belleza, la música, cada vez de un modo distinto. Bueno, pues eso generaría el arte, pero también generaría la riqueza de la vida. Eso es el pensamiento trágico. Fijaos qué bonito, porque trágico nos suena malo. Sin embargo, el pensamiento trágico es algo que con su constante desequilibrio estable, o si queréis, equilibrio inestable, va generando a cada momento algo nuevo. Por eso al día le sigue la noche y a la noche le sigue el día. Por eso a una estación le sigue otra y luego volverán, pero volverán siendo distintas, porque nada se repite y a la vez la vida es movimiento de la repetición constante de esta creación que genera una y otra vez algo nuevo. Nietzsche muchas veces lo comparó con una tirada de dados en que cada vez que la tiras surge algo nuevo. Bueno, pues espero que hayáis entendido qué era esto del vitalismo y el pensamiento trágico en este vídeo que una vez más se me ha ido un poco de las manos y me ha salido un poco largo. El próximo día empezamos a explicar lo que es el nihilismo negativo, que es el aspecto más importante de Nietzsche. Espero que os haya gustado.